Buenas noches. Pues muchas gracias por estar acá en este último día de estas jornadas. Bueno, se me ocurrió como que podría ser una buena idea, por lo menos a mí me parece importante no dejar de hablar de esto. Este, Platicar en algún momento de las jornadas, no sabía bien cómo íbamos a acomodar los días, pero platicar sobre la Castañeda. Este, por todo lo que representa y por lo muchísimo que se ha escrito y por lo poco que se sabe, por lo menos en nuestro campo. Creo que en el campo de la psiquiatría están un poquito más al día porque es parte fundante de su quehacer en nuestro país. Entonces, pues se me ocurrió que valía la pena, ¿no? Obviamente no soy un conocedor del tema, me he acercado a él poco a poco y, y bueno, pero me parece muy valioso que lo tengamos en este país y me parece que sí es diferente sabiendo un poquito, ¿no? De qué va la Castañeda. Entonces, Zuli, un favorzote, te voy a habilitar como anfitriona porque no voy a poder ver a quienes están llegando. Entonces, para no dejarlos esperando, ahí está. Ok. Gracias. Bueno, entonces, me gustaría muchísimo saber si aprovechando que somos pocos, me voy a permitir leer algunos extractos que me parecen importantes de algunas investigaciones, este, y sobre todo despertar mucho el interés, ¿no? Sé que aquí hay mucha gente, las jornadas están pensadas para personas de psicología, y les digo, me parece que en nuestro campo, pues es una parte de la historia que tenemos que, por lo menos, conocer ahí un poquito, ¿no? Entonces, me gustaría saber si alguien sabe o ha escuchado algo sobre la Castañeda. Bien, Majo dice que sí. Pues los demás igual, ¿no? Me imagino que ahí habrán escuchado. Bueno, entonces me parece que la Castañeda es un evento, yo lo veo así, como un espacio de historia más que un lugar, que concentra muchísimas cosas que tienen que ver, en realidad, con México, con la historia de México, y también obviamente con el tema de la salud mental y el tratamiento de la salud mental en nuestro país. Entonces, bueno, me gusta mucho esta reflexión que hace una psicoanalista e investigadora que también que se ha metido mucho al tema. Decía, a propósito del tema de la Castañeda, ¿no? Pareciera una resistencia de ver esa parte que también es nuestra, esa parte de nuestra historia oscura, oculta, negra, que no queremos voltear a ver, que nos asusta, ¿no? Tomando esto que le gustaba mucho hacer a Freud, si tomáramos a la sociedad, a México, como un individuo, eh, esta parte de la Castañeda es un tema oscuro. Y van a ver, sobre todo cuando hablemos un poquito del final de la Castañeda, es bien interesante lo que pasa, ¿no? con ella. Entonces, bueno, como tenemos chance de hacerlo, si en cualquier momento quieren abrir su micro, pues platicamos, ¿no? Si quieren aportar, complementar algo de lo que vamos viendo. Bueno, pues esta es la imagen que tenemos de la Castañeda, de la fachada impresionante de la Castañeda. Eh, Obviamente es un templo, digamos, de la historia de la salud mental en nuestro país, que se funda en 1910, bajo el régimen de Porfirio Díaz todavía. Y bueno, tiene todo el estilo de lo que se buscaba en esa época, ¿no? Lo que se entendía como modernidad, el brinco de México a la modernidad, que implicaba sobre todo hacer de la Ciudad de México eh, una versión de Europa, ¿no? Aquí era el sueño de Díaz, y este era el estilo de todas las edificaciones de aquella época.
incluso el drenaje, ¿no? Era sumamente elegante, y nosotros en nuestro campo sabemos que muchas veces donde hay mucha elegancia, hay algo que se quiere ocultar, ¿no? Entonces, es una imagen que es impactante, no sé, me imagino que a todos nos dan ganas de atravesar estas escaleras, andar por esos jardines. Y ustedes saben que la Castañeda ha sido motivo de estudio desde la historia, la sociología, desde la psiquiatría, hasta esta parte como de leyendas e historias de suspenso alrededor de ella, ¿no? Entonces, es innegable que es un evento importante. Bueno, un poquito vamos a platicar sobre su historia. El manicomio general, como se llamaba en realidad, no se llamaba la Castañeda se llamaba porque así se llamaba el terreno o la zona, ¿no? Quienes conocen Ciudad de México, seguramente van a tener mucho más claro cosas que se van a platicar aquí, que los que no conocemos, pues no podemos como extraerle todo el jugo, ¿no? Bueno, se funda el 1 de septiembre del 1910. Acuérdense que en 1910, por un lado, se estaba celebrando el centenario de la independencia, del inicio del movimiento de independencia, es decir, la inauguración era parte de este proyecto de celebración, y por la fecha, noten que se da prácticamente un mes y medio antes, casi 2 meses y medio antes del inicio de la revolución en México. Entonces es también como una transición, un espacio de transición que conecta dos momentos, el fin del porfiriato y el inicio de la guerra de revolución, ¿no? Con todo lo que eso implicó. Escribe Rivera: consciente de las parodias que dieron vida y separaron a la metrópoli moderna, las autoridades decidieron extirpar los hospitales psiquiátricos del centro de la Ciudad de México y optaron por un lugar que facilitara el control y la segregación, un lugar que impidiera el contagio y asegurara el statu quo, un lugar donde la salud mental reflejara las mismas ideas de orden social. Como todos los edificios que se generaron en el porfiriato, Díaz tenía muy claro, o el sistema en ese momento era muy clara, la idea del orden social, ¿no? De una visión moral, del juicio, de la clasificación. Es decir, las personas, los mexicanos no eran iguales, ¿no? Había mexicanos de élite y había el resto, ¿no? Entonces, es bastante comprensible, bastante lógico que muchas de las políticas, en este caso la construcción de un manicomio, reflejara o estuviera impregnada de estas ideas de clasificación de los seres humanos. Quienes conocen Ciudad de México, me parece que la Castañeda estuvo en lo que ahora en donde ahora están las torres de Mixcoac, me parece que las llaman, obviamente una construcción impresionante, muchísimo espacio, y sobre todo que fue un proyecto de 24 años. Es decir, fue muy, muy pensado este proyecto, y obviamente los objetivos, más allá de lo terapéutico, los objetivos políticos y sociales que debía cumplir. Bueno, aquí hablando un poquito de la Ciudad de México en aquella época, hablando del contexto social, escucho el micrófono de alguien abierto. Karino, un favorzote, ¿me das favor de apagar tu micro? Entonces, hablando un poquito, describiendo
la Ciudad de México de esa época, que era el centro de México a nivel, obviamente no geográfico hablo, sino a nivel, quizás lo sigue siendo, ¿no? Pero ya está mucho más repartido como los espacios donde se toman decisiones y donde se edifican a nivel político, a nivel de organización social, muchas cosas. Antes no, antes era mucho más marcado la Ciudad de México, el Distrito Federal. Entonces se explican, ¿no? Originado en el Zócalo e incluyendo los nuevos suburbios a lo largo de la Avenida Reforma, el oeste era un testimonio del progreso material y del surgimiento de un refinado estilo de vida, ¿no? Varones con sombrero de copa, música traída de Nueva York, de Europa. Eso se veía de ese lado de la ciudad. Por otro lado, originada en el Zócalo y con vecindarios de mala reputación como Tepito y La Bolsa, la ciudad pobre, es decir, el este, recibió a la mayoría de los inmigrantes recién llegados del campo, es decir, campesinos desarraigados que perdieron tierras ante las políticas usurpadoras porfirianas. La Castañeda se instala en el este, ¿no? En esta parte, en la parte como no querida por el porfiriato, por la élite de México, y eso muchos psicoanalistas lo han pensado, ¿no? Hay que pensar la función social de una cárcel y de un manicomio, ¿no? En este caso, como el encierro de lo que tememos, el encierro de lo que no nos gusta de nosotros. Yo mientras me he estado acercando a esto, pienso mucho obviamente en las películas de Luis Buñuel, en El Ángel Exterminador, por ejemplo, y esta descomposición en una fiesta de la élite mexicana que muestra pues lo más ruin del ser humano. Y por otro lado pensar en los olvidados también, ¿no? Estos barrios duros, estos jóvenes pandilleros que, que se rigen así, ¿no? Con una violencia impresionante. Entonces, la Castañeda estuvo ubicado en el sector este de la Ciudad de México. El 27 de junio de 1968, pocos meses antes del inicio de los Juegos Olímpicos, es demolida la Castañeda, salvo la fachada, esa que vimos, de edificios de servicios generales. Ese edificio es el famoso edificio de servicios generales, que fue trasladado piedra por piedra a Amecameca, en Estado de México. Es bien interesante. Primero, el año 68, periodo donde fue presidente Gustavo Díaz Ordaz, digo, es un año que no se olvida, obviamente que no se debe olvidar, y recordamos, por supuesto, el 2 de octubre, y también el 27 de junio, después de todo un proceso como de investigación, porque ya eran muy evidentes los maltratos, pues todos los malos tratos en general que se daban a los internos, empieza como un proyecto de supervisión, de revisión, hasta que se decide demoler la Castañeda, demoler al manicomio. 1968 es el año donde México es sede de los Juegos Olímpicos de ese año. Dicen, no lo sé, pues no sé si está fundamentado, pero alguna vez oí, decían que incluso se hizo mucho trabajo como de ocultar la pobreza, ¿no? En la Ciudad de México en ese año, por todos los ojos del mundo que iban a estar puestos acá. Entonces, lo interesante es cómo la Castañeda es demolida, a diferencia de muchos otros edificios porfirianos que se conservaron y después se convirtieron en otra cosa o durante mucho tiempo funcionaron. Esta intención de demolerlo, de desaparecer ese episodio, conservando solo la fachada, otra vez, esto que es tan recurrente en el mexicano. Octavio Paz lo explica muy bien también cuando habla de la máscara en El laberinto de la soledad. Esto de conservar la imagen, preservar la imagen, esa fachada hermosa, imponente, y derrumbarlo, la esencia, ¿no? Lo que está en el fondo, lo que está detrás. Y sobre todo nosotros en nuestro campo,
anular vestigios de la locura que nos habita, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel, a nivel individual. Exactamente, como comenta Carino, también, mención Rodríguez. Rodríguez Estrada Muro en Psicología del Mexicano, ese sí no lo conozco, pero Santiago Ramírez en su, El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones, también habla de esta parte, ¿no? Entonces, nosotros no podemos o no podemos pasar por alto una observación de estas, como dejar huellas por ejemplo, esto, digo, no conozco el texto, ¿no? Estoy viendo aquí, estoy leyendo el chat, lo que comparte Carino. 4 tipos de mexicano. Eso justamente es una herencia. No conozco el texto, ¿no? Obviamente a reserva de conocerlo y de escuchar, de saber más sobre él. Esto es una herencia de la modernidad, la clasificación del ser humano, ¿no? A lo largo de estas jornadas, ayer, por ejemplo, me pareció más claro como la idea de, sí, hay clasificaciones que nos ayudan a tener una idea de la persona, pero tenemos que escucharlo, ¿no? Eso es una herencia de estos proyectos, de esta época, donde la locura, la vagancia, se veían como peligrosos y había que o exterminarlos o encerrarlos donde no hicieran daño y donde no contagiaran a los demás supuestamente sanos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante y los investigadores lo resaltan. Una investigadora decía, ¿por qué no hay ni una placa? Ahí donde estuvo la Castañeda, no hay ni una placa que recuerde aquí operó la Castañeda durante 58 años. No hay nada. Pareciera que es un pedazo de historia que quiere ser enterrado o demolido, ¿no? Y me parece que, como nosotros sabemos, todo lo que quiere ser reprimido, pues generalmente tiene una alta dosis de valor, ¿no? Bueno, con respecto al contexto histórico, creo que es bien importante ubicarnos en lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? En México. Comienza explicando Cristina Rivera, al ser un levantamiento popular, hablando de la revolución, masivo, que fundamentalmente implicaba la participación de campesinos y trabajadores, los primeros momentos de la revolución se desarrollaron en el campo, donde los ejércitos zapatistas en el sur y las fuerzas villistas en el norte lucharon contra las transformaciones económicas, sociales y culturales que fueron resultado de los propósitos modernizadores de la época porfiriana. El conflicto pronto alcanzó las áreas urbanas. Para 1911, las muchedumbres irrumpieron en la Ciudad de México. Ese año, Francisco I. Madero, un terrateniente y hombre de negocios, tomó el poder. Los crecientes esfuerzos de organización para demandar distribución de tierras y labores de los campesinos en la ciudad debilitaron su gobierno de manera significativa. Y en 1913, el general Victoriano Huerta lo derrocó en un sangriento golpe de Estado, después conocido como la Decena Trágica. A ello siguió una extendida guerra civil. A finales de 1915, un bien equipado ejército constitucionalista encabezado por el terrateniente y exgobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, logró el dominio sobre las fuerzas villistas y zapatistas, poder que conservó hasta la Convención de Aguascalientes de 1916 y más tarde sería validado por la Constitución Mexicana de 1917, la que tenemos vigente, ¿no? Actualmente. A medida que evolucionaba el proceso revolucionario, muy poco permaneció intacto en el país. El hambre y la violencia acecharon tanto en las áreas rurales como en las urbanas, y la Ciudad de México, importante escenario de conflicto militar entre el 14 y el 15, no fue la excepción. México estaba en guerra, ¿no? Era una guerra civil, como fue la revolución. Había varios grupos, varios objetivos, que como de principio se unieron por una causa y después entraron como en conflicto y empezaron las traiciones, ¿no? Como golpe de Estado, ¿no? En contra de Madero, por ejemplo. Así como la ciudad en sí misma,
El impacto de la Revolución Mexicana en el manicomio general fue notable y devastador. Al encontrarse en la periferia de la ciudad, la Castañeda se convirtió en otro escenario más de conflicto cuando, al luchar contra el ejército constitucionalista, las fuerzas zapatistas se apoderaron de la institución a finales de enero de 1915. A principios de febrero, las continuas balaceras entre los dos ejércitos crearon pánico entre las familias de los empleados, quienes intentaban evadir las balas que silbaban a través del aire. Semanas después, cuando los zapatistas abandonaron el hospital psiquiátrico, las autoridades los acusaron de saqueo, pues las gallinas, los conejos y las cabras desaparecieron con ellos. Sin embargo, fue más relevante el hecho de que al tomar ventaja de la ocupación militar, 3 internos peligrosos se volvieron soldados zapatistas de la noche a la mañana y abandonaron el establecimiento para seguir el ejército del general Sandoval, decisión tomada también por Salvador Gutiérrez, profesor de la institución. Es decir, y también a pesar de todo, la Castañeda sobrevive, a pesar del abandono que tuvo que es como lo que pasa, ¿no? Con los hospitales psiquiátricos, el recurso nunca es el suficiente y después, en la práctica, hacen funciones más allá de la función original y funcionan muchas veces como asilos o como albergues, ¿no? La Castañeda originalmente estaba pensado para el tema de la salud mental, pero en la práctica empezó a recibir gente que no tenía dónde vivir, gente que estaba en situación de calle, personas con adicciones, personas con delitos, porque para el ingreso a la Castañeda, quien daba la autorización era la parte judicial, no recuerdo cómo se llamaba la institución, pero es decir, no pasaba como por un filtro médico, sino que tenían que pasar primero los solicitantes por esta institución judicial, esta institución hacía la referencia y entonces podían ingresar y ser aceptados. En todos los expedientes, los expedientes que se conservan de la Castañeda, por lo menos en los 409 primeros, que son de todas las mujeres que venían de Canoa, que fueron remitidas, en todos se encontró esta referencia de esta institución que les digo, no tengo aquí no me acuerdo del nombre, pero bueno, es bien interesante lo judicial y la salud mental como jugando para el mismo lado, ¿no? Les digo, por eso no podemos perderlo de vista. Y bueno, aquí comentan, ¿no? Tres pacientes, digamos, peligrosos y un trabajador, un colaborador, profesor dentro de la Castañeda, pues se van, ¿no? Con los zapatistas. También es interesante o importante comentar que en esos momentos no había como tal cátedra de psiquiatría en México. La Castañeda fue la escuela de muchos de los primeros psiquiatras de nuestro país, es decir, iban a aprender en la práctica. Y la psiquiatría no era, hoy digo, es innegable, ¿no? Es muy reconocido, digamos, el prestigio de las y los psiquiatras. En ese momento no era valorado. Entonces, ahí comentan en alguna parte de alguna investigación que quienes se iban a trabajar ahí, primero pues tenían que aceptar las condiciones, que era una paga pues como muy elemental, muchísimo trabajo. Hay un director, uno que fue director de la Castañeda, que comenta que una noche o un día, no me acuerdo si fue algún día de fiesta, así como de asueto, digamos, se quedó él solo como médico para los 3,000 pacientes que había en ese momento en la Castañeda, ¿no? En total se calcula que hubo alrededor de 60,000 pacientes durante los 58 años que vivió, digamos, la Castañeda. Entonces era un contexto convulso que obviamente, pero con todo y eso la Castañeda fue sobreviviendo, ¿no? En medio de una guerra que estaba allá afuera. Con respecto al contexto científico, bueno, al inicio de la Castañeda, había como dos posturas, digamos. Por un lado, un enfoque muy ambientalista, donde algunos de los referentes, según comentan, es el doctor Rivadeneira, que a los principios del siglo XIX, él hablaba de que la sociedad moderna, la modernización de las sociedades,
implicaba una intoxicación de emociones y estímulos en exceso. A mí esto se me hizo impactante pensarlo en el presente, ¿no? En esta época postmoderna, donde sucede exactamente lo mismo, podríamos llegar a la misma conclusión. Este progreso eh, produce una intoxicación de emociones, incluso ahora está como de moda como cliché este término, pues, ¿no? Lo tóxico, las relaciones tóxicas, las personas tóxicas, y lo interesante de lo tóxico es que casi siempre uno lo define a partir del otro, ¿no? Como detecta muy bien quién es el otro tóxico, ¿no? Entonces, no sé si uno hace la revisión en uno mismo primero, ni siquiera sé si cabría, ¿no? El término, pero bueno, hay como una intoxicación en los vínculos, en las emociones y estímulos por temas de publicidad, por temas de, digo, en muchos temas de publicidad, ¿no? ¿Cuánto de la información que nosotros revisamos a diario, recibimos a diario, realmente impacta en el ser? Realmente es información que necesitamos para constituirnos como personas, ¿no? Sabemos muchísimas cosas, muchísimas. Y a veces es como de vergüenza saber tantas cosas, pues, ¿no? No sé, pienso ahorita, quizás yo podría enumerar a 10 influencers, ¿no? Y no podría enumerar a los 10 primeros psicólogos de mi país. Entonces sabemos mucho, leemos muchísimo, porque yo creo que si los tweets o los posts de las redes sociales se tradujeran en páginas, yo creo que el nivel de lectura es alto, ¿no? La cosa es que leemos eso, pues, ¿no? En vez de leer otras cosas, vemos, bueno, series, ¿no? Más allá como del nivel artístico, yo pienso que es muy, decía algún comunicólogo, que el siglo pasado fue el siglo del cine y este siglo es el siglo de las series. Yo pienso mucho en esta inmediatez de la que nos hablaba un poquito la doctora Xochitl, ¿no? Como la serie finalmente ustedes saben que un trayecto se vuelve más amable si uno lo recorre como por pedazos que aventarse el trayecto completo. Entonces, como seccionar el tiempo es más fácil, ¿no? En cambio, una película, pues es pesada, ¿no? Uno no tiene tanto tiempo, no tiene 3 horas y media para ver una película de Scorsese, por ejemplo, pero sí tiene 5 o 6 horas en un día para ver una serie. No es, yo creo mucho, como decía este comunicólogo, que son fenómenos, o sea, que nos toca vivir, es decir, están más allá del bien y del mal, pero sí nos ayuda mucho a comprender cómo vamos funcionando como individuos y como sociedad. Y la otra opción era el tratamiento moral, ¿no? Lo que se conocía como terapia dulce, que consistía tenía dos modalidades, ¿no? Digamos, la primera era la terapia dulce, que consistía en aislar al paciente, tratarlo con amor y respeto, incluirlo en actividades artísticas, en viajes, en trabajo, en grupos religiosos. En este enfoque como de terapia dulce, se veía al adulto con un padecimiento mental como un niño adulto, como si fuera alguien que por alguna razón truncó su desarrollo y entonces este tratamiento moral era mucho más comprensivo. Lo que comentan es que los impulsores de este enfoque, al momento de entrar en la práctica, no era tan fácil, ¿no? Digamos, intervenir de esta manera. La otra versión, pues, era el método de coerción, que pues es una herencia ahí sí como desde la época medieval, es el aislamiento, la camisa de fuerza, la terapia con agua, incluso amarrar, someter. eh, eh, era como el otro método de intervención. Entonces, también me pareció muy interesante, a ver cómo lo ven ustedes, como que como la intención era hacer una terapia dulce, mucho más comprensiva, pero en la práctica a veces se caía o se tenía que caer en el método de coerción, en alguno de los métodos de coerción. Habría que pensar qué tanto el sistema en general, el contexto de una intervención, la que sea, no permite, no te da mucho tiempo, porque obviamente ser empático es mucho más tardado que
que ser directivo. Entonces, habría que pensar qué tanto influía el contexto, pienso yo, como para que la terapia dulce no se pudiera llevar tanto a la práctica, aunque se trataba. Y bueno, obviamente también esto, aunque estamos hablando de la Castañeda, pues es muy aterrizable en nuestra época, ¿no? Donde el tema de derechos está fuerte, como el respeto a las diferentes identidades en general está muy fuerte, a la diversidad. Es decir, en el discurso, yo creo que la gran mayoría estamos a favor de hacer un acompañamiento más empático, más comprensivo, una terapia más dulce. Sin embargo, a nivel de conductas y acciones, quién sabe qué tanto el sistema no lo deje, ¿no? Tan claro, porque a veces tenemos que dar resultados, o nos hacen creer que tenemos que dar resultados rápido, ¿no? Bueno, con respecto a la distribución física, este es el plano original de la Castañeda. Era impresionante. Ahorita vieron que, según esto, los zapatistas se robaron unos animales porque el enfoque esto es bien interesante también. El enfoque o el proyecto, que les digo que tomó 24 años, fue un proyecto que impulsó, me parece, básicamente el hijo de Díaz, que tenía, el hijo de Porfirio Díaz, hijo, digamos, tenía un puesto ahí, que fue como el contratista para la realización del manicomio. Entonces manda a hacer el proyecto y lo que impresionaba es que los ingenieros que hacen el proyecto fundamentan los espacios y la distribución valga la redundancia, con fundamentos psiquiátricos o médicos. Y eso ha de ser padrísimo, o sea, lograr leer ese documento, es decir, fundándose en la ciencia, tuvieron que leer cómo se hacían los psiquiátricos en Europa, sobre todo, que es donde había, creo que en Estados Unidos también ya había, más allá como de la fachada y de lo que implicaba tener un manicomio, porque todas las sociedades modernas tenían uno. Entonces Díaz decía, pues también tenemos que tener uno. Díaz decía, es un reclamo general la construcción de ese manicomio. Entonces, ha de ser bien interesante. Otro grupo de médicos me parece que hace como una observación a la propuesta inicial y bueno, ahí se va ajustando, pero era un espacio que tenía que incluir arte, ¿no? Mucho contacto con el teatro para el tema físico, para el esparcimiento. Es decir, como proyecto nunca fue siempre fue impresionante, ¿no? Desde que fue un proyecto. Explica, igual otra vez se me olvida mucho su nombre, Cristina Rivera. Tal como se esperaba, la apariencia del manicomio era espectacular, rodeada por 32.925 metros cuadrados de jardines y bosques, donde las autoridades establecieron la colonia agrícola y los establos. La Castañeda también contaba con 271 metros cuadrados de bien diseñados jardines a la entrada de la institución. Allí, cerca del arco que daba la bienvenida a los visitantes y a los internos por igual, las autoridades construyeron 3 casas para los médicos del hospital, creadas para hacer, entre comillas, para hacer deseable la posición de médico especialista en el hospital psiquiátrico. Cierro comillas, esto es tomado del proyecto del que les hablaba, ¿no? El que hizo el gobierno de Díaz, digamos. Las residencias de los médicos eran espaciosas y pintorescas. Cada casa de 2 plantas ocupaba 196 metros cuadrados y contaba con 3 habitaciones, un estudio y una oficina. El alto nivel de los médicos contratados se acentuó con la existencia de habitaciones para un asistente varón y una sirvienta. Dos de esas casas, incluso gozaban de un sótano, compuesto por 4 habitaciones y un baño. Esto es para los médicos, autoridades, digamos, ¿no? Sobre este famoso edificio de servicios generales, que es el que pienso, ¿no? Primero nos viene a la mente cuando hablamos de la Castañeda. Fotografiado en numerosas ocasiones, este edificio se convirtió y se mantuvo como el sello distintivo del Manicomio General de la Ciudad de México. Ese era el nombre oficial de la Castañeda.
Precedida por una escalera ascendente de importantes proporciones, la fachada desplegaba un arco estilo francés. Si quieren vamos a... Ahí, si hay alguien que sepa de arquitectura o de estilos, ¿no? Artísticos. De estilo francés, un reloj gigante y ventanas simétricas. Esta escena, como Echegaray y de la Barra han deseado, los que impulsan este proyecto, entre comillas, sin ser pretenciosa, una apariencia incompatible con la miseria y la tristeza que albergaba. Poseía una actitud llena de gracia, en armonía con el panorama rural que rodea al edificio, ¿no? Y esto ha de ser impresionante también ver la Castañeda en medio del espacio geográfico, ¿no? La opulencia en medio del campo. La opulencia a fuerza abriéndose espacio dentro del campo, ¿no? Como suele pasar. Las oficinas administrativas estaban localizadas allí, así como el pabellón de observación, la sala de fotografía, la farmacia, la cocina, las áreas de comida de empleados, las salas de lavado, el teatro y la biblioteca. Transformado en el corazón simbólico del hospital psiquiátrico, el edificio de servicios generales cumplió su misión con creces. No solo lució la grandeza del régimen porfiriano, sino también validó su devoción humanitaria. Es decir, el discurso o el argumento era siempre, los vemos como inferiores y los vamos a ayudar, porque nosotros somos superiores y tenemos como la obligación de ayudar a los inferiores, ¿no? Es decir, esta tendencia pues a la clasificación. Con respecto a los espacios de hombres y mujeres, también, como reflejo de las perspectivas que asociaban el género con las enfermedades mentales, un pabellón para internos varones peligrosos fue construido detrás del pabellón para alcohólicos, edificación que no tuvo símil en la sección femenina de la institución. Es decir, no había un pabellón para mujeres peligrosas, ¿no? Solo los hombres eran peligrosos. El tamaño de los pabellones para los internos pacíficos también reflejó percepciones de género de suyo interesantes. 2 edificios de 2 plantas estaban destinados a los internos pacíficos de la sección masculina del hospital psiquiátrico, y su extensión era de 2.443 y 1.221 metros cuadrados, respectivamente. En la sección femenina, las autoridades también construyeron 2 edificios de 2 plantas para internas pacíficas, pero en este caso, ambos ocupaban un área de 2.443 metros cuadrados. Esta desigual disposición de espacio que favorecía a los hombres fue también empleada en los pabellones para epilépticos, ¿no? Las mujeres eran más pacíficas que los hombres, ¿no? Los hombres eran más peligrosos. Bueno, que eso lo confirma un poco la ciencia, ¿no? Ayer que nos habló el doctor Lauro de que estadísticamente varios de los cuadros de los que nos habló tienen presencia mayormente masculina, y desde el género podría pensarse cuánto influye la cultura para que seamos varones quienes manifestamos tendencias más antisociales y mujeres quienes presentan sintomatología que tiene más que ver con por ejemplo, con trastornos del estado afectivo. Esta es una foto a color, ¿no? Entonces es impresionante. Lo de hombres y mujeres, les comentaba, es impresionante, es bellísimo verlo pues por todos lados, muy, muy espacioso, y bueno, este enfoque como de rehabilitarlos, ¿no? De convertirlos en no nocivos para el desarrollo, para el progreso. Sus voces. Este tema también es bien interesante porque hay un psicoanalista, Antonio Carvajal, que se ha ocupado muchísimo del tema de, bueno, y la propia Cristina Rivera también, como les ha interesado mucho cómo veían la Castañeda quienes pasaron por ahí como pacientes, y lo que han hecho para rescatar, para formar una idea, para construir una idea, es irse a los expedientes
de la Castañeda. Entonces, Carvajal, por ejemplo, cuenta, ¿no? Que encontró en un expediente, esta enferma no tiene datos históricos porque es proveniente de la canoa. La canoa, según entiendo, era un hospital para mujeres. Cuando se inaugura la Castañeda, eh, varias de las mujeres pasan a la Castañeda referidas, digamos, directamente de la canoa. Entonces, la canoa transfiere los expedientes y lo que es, les digo, en ese primer momento fueron 409 mujeres que entraron a la Castañeda el mismo día que se inauguró, provenientes de la canoa, y la coincidencia es que en ninguno de los expedientes hay una historia, una biografía de ellas. Eh, esta afirmación es radical y concierne a la mayoría de los expedientes leídos por provenir de la canoa, carecen de datos históricos. A esto se agrega una continuidad en la Castañeda. Tampoco aquí se escribió lo que no fue escrito antes. Es decir, tampoco en la Castañeda se ocuparon de construir una historia. Esto que nos decía ayer el doctor Lauro, que es fundamental. A mí me parece fundamental, sobre todo en los psiquiatras, porque ellos tienen todo el elemento, todo el fundamento diagnóstico y es bien valioso que conserven el interés por escuchar y por hacer una historia clínica, ¿no? Ustedes saben que el diagnóstico psiquiátrico puede ser una especie de sentencia, ¿no? Puede, ¿no? No lo es este, per se, ¿no? Pero puede llegar a serlo si no hay un espacio de escucha. Entonces, esto pasaba con ellas, particularmente con las mujeres, ¿no? Una diferencia importante entre los expedientes es que en la canoa no había fotos y en la Castañeda sí les tomaban fotos. Entonces, se pueden rescatar también muchos si ustedes buscan ahí, googlean, se pueden ver muchos de los rostros de las mujeres, incluso de las primeras mujeres que llegaron a la Castañeda. Pero ha sido muy interesante este tema porque no se recurría a la construcción de una historia. Hace poco un artículo hablaba se llamaba La historia que ya no se quiere contar, ¿no? Hablando un poquito del tema en general, personal de salud, ya no queremos hacer historias, ¿no? Queremos ir por lo rápido con un diagnóstico. Perdón, Perla, ¿querías comentar algo? Vi que abriste tu micro. Eh, el citado aspecto exterior es interior de la persona que lo ve. En esta fisura que se encuentran las descripciones. Hay muchas descripciones sintomatológicas. Yo espero que no los esté cansando, porque me gustaría mucho compartir con ustedes cómo se redactaban. Aquí está el texto de Carvajal, se puede conseguir fácil en internet. Pero no era una historia, no era algo que parecía hablarte de un ser humano, sino como de un diagnóstico. Por ejemplo, aquí dice, la señora Sea, que actualmente tiene 56 años aproximadamente, es viuda. Nació en Tianguistengo, estado de Hidalgo. Ingresó a este establecimiento el 1 de septiembre de 1910 a petición de su hijo, MSA, quien la internó ignorándose la fecha en el antiguo Hospital de Mujeres Dementes. A su ingreso, aquí no trajo historia clínica y los pocos datos aislados que obran en su expediente son insuficientes para hacer la historia. Sin embargo, vamos a intentar hacerla descubriendo primeramente su hábito exterior, después anotando sus extravagancias que observa constantemente la señorita enfermera y por último, en la imposibilidad de poder sostener con ella un diálogo, dado su poder impulsivísimo, su carencia ideológica y su mal carácter. Tomaremos hoy gráficamente alguna producción suya que será la mejor pintura de su estado demencial. Esto que les decía, ¿no?
no se indaga. Aquí después en la Castañeda intentan como hacer este ejercicio, ¿no? De reconstruir y escriben. La señora A manifiesta en el examen que le hizo el médico del pabellón lo siguiente. Dice haber nacido en Santana, Tianguistengo, en el estado de Hidalgo. Dice tener 110 a 120 años de edad, que suponiendo que hubiera nacido, a ver, permítanme. Suponiendo haber nacido donde suponga siempre habla triste aquí, por eso se le debe examinar. Se queja de la falta de cariño y de atención de su familia. Se queja que tiene 2 hijos y no recuerda el nombre de su papá y el de su mamá, cuyos padres le viven, y de quienes se muestra muy sentida con ellos desde que está aquí enferma. Este es el extracto de los antecedentes, datos taquigráficos tomados de la enferma JCA el 20 de octubre de 1916. Nota tomada taquigráficamente del interrogatorio a que fue sometida y contestó así. Bueno, se intentaba acercarse a la historia, pero siempre desde los lentes del diagnóstico. No se, algo así decía, ¿no? No se puede hablar con ella porque su diálogo, lo que dice, pues es incomprensible, ¿no? No estoy citando textual. Pero justo eso es como que lo que se cuestiona. Cuando uno ya llega con los lentes puestos de diagnosticar, lo que escucha automáticamente se coloca en una clasificación. Y entonces no te permite construir una historia del sujeto que tienes enfrente. Te permite sustituir o reemplazar esa historia por un diagnóstico. Y esto es lo que pasaba con muchas mujeres. El trabajo de Carvajal, que ahí allá abajo están los datos, se ocupa de eso, de cómo estas mujeres no tenían historia. Bueno, aquí, por ejemplo, se propone o se sugiere que pudo haber, que una paciente de la Castañeda pudo haber dicho esto, ¿no? Mientras fui el burro atado a la noria, sacando agua para que otros bebieran, fui cuerda, pero en cuanto me rebelé, me volvieron loca. Que esto también es algo de lo que ya muchos pensadores, sobre todo desde el psicoanálisis y desde las ciencias sociales, han dicho el papel del diagnóstico, el tema de la, ¿cómo llamarlo? Como psicologización de las conductas, en buenas y malas, casi como una sentencia jurídica, es lo que impera, ¿no? Hay por ahí en un documental, creo que es este que está citado aquí abajo, que empieza con unas palabras entiendo que es de un señor que estuvo en la Castañeda y que dice, yo no quiero estar aquí, ¿no? Me dicen que estoy loco, pero ¿quién no lo está? Y eso es lo importante, también nos lo decía un poquito el doctor Bustillos, ¿no? La idea de escuchar el delirio, de entender qué se está organizando ahí, es algo que el diagnóstico no permite mucho. El diagnóstico dinámico sí, ese diagnóstico que uno se hace, que es lo que hacemos nosotros en psicoterapia, a diferencia del psiquiatra que necesita, digamos, un diagnóstico para definir un tratamiento que se va a seguir durante cierto tiempo y después se va a evaluar. Nosotros sabemos que el diagnóstico es inicial o dinámico. Es dinámico porque puede variar, puede moverse. Nos sirve para arrancar, pero sabemos que incluso conforme vaya avanzando el tratamiento, el verdadero diagnóstico puede aterrizar, ¿no? Pero por eso hay que escuchar para ver qué se está diciendo ahí. Y bueno, también se comenta que hay una mujer que desde la Castañeda le escribe una carta a Porfirio Díaz indicando que su reclusión es una injusticia. En 1910
consta en su expediente el diagnóstico de delirio poriforme, pero después de varios años, esta paciente es dada de alta como sana y arrepentida, ¿no? Y entonces los realizadores se preguntan, ¿arrepentida de qué? Ese era el precio para salir de ahí, ¿no? Aceptar la condición que el otro te impone. Esto, les digo, esto ha sido muy trabajado por el doctor Brownstein, por ejemplo, en todos los ensayos de psicología, ideología y ciencia. El doctor Thomas Szasz, en su libro de la teología de la medicina. Maud Manoni, en Francia. François Dolto, el propio, varios psicoanalistas lacanianos, como la idea de que haya un otro que diagnostique, que imponga, que someta a través de un diagnóstico, y el ser queda anulado, ¿no? Entonces, por eso les decía, a mí me gustó mucho, sobre todo de la primera y de la tercera conferencia que tuvimos, escuchar psiquiatras que escuchan, que abren un espacio y que reconocen la importancia de escuchar a sus pacientes. El psicoanalista pues lo hace, ¿no? Por tradición, es parte de su técnica. Entonces, bueno, el doctor Thomas Szasz dice, por ejemplo, que si se evalúa médicamente a varios internos de manicomios, de hecho están sanos, pero el hecho de que ellos cuestionen este diagnóstico confirma la idea de que no están sanos. Entonces, no hay salida. No sé si ustedes vieron, en español se llama La Isla Siniestra de Scorsese con DiCaprio, que hay una novela que fue bestseller y todo se llama Los Renglones Torcidos de Dios. Yo creo que la película de Scorsese está basada en esa novela, donde ingresa, bueno, en la novela ingresa la protagonista es mujer, es una investigadora que anda detrás de un criminal, y ella se entera que él se hizo pasar por enfermo y logró colarse a un psiquiátrico para evadir la ley. Entonces ella se pone a estudiar los trastornos psiquiátricos para representar uno y lograr ser admitida como enferma. Ella decía, no puedo ponerme de acuerdo con las autoridades del hospital porque perdería, no sería tan creíble, ¿no? Y el criminal se lo puede descubrir. Entonces, ella se aprende los síntomas de una esquizofrenia paranoide, me parece, de aquellos años, y pasa las evaluaciones, o sea, si las pasa, las atraviesa, y es diagnosticada y es internada. Entonces, en algún punto de la novela donde la cosa se puede difícil para ella empieza a decir, no, es que en realidad soy esta investigadora y estoy aquí por esto, y ya nadie le cree. Y el hecho de que ella esté contando esta historia de que es una investigadora y que está ahí por otro objetivo, para el equipo médico confirma la idea de que está loca, ¿no? De que está inventando, de que tiene delirios de persecución y de perseguir. La película se llama La Isla Siniestra, es de Martin Scorsese, y el libro se llama Los Renglones Torcidos de Dios, el autor se llama Torcuato Luca de Tena, que de hecho Torcuato Luca de Tena se fue a vivir a un psiquiátrico para entender mejor los trastornos psiquiátricos, porque en su libro obviamente representa muchos pacientes con varios trastornos. A mí se me pasó comentar ese día que el doctor Lauro hablaba de alguien que decía que era su casa, el hospital. Ahí en la novela de Torcuato hablan de un jardinero que es como raro, ¿no? Dentro de este hospital de la novela. Y poco a poco la investigadora, la protagonista, descubre que ese jardinero era un interno del hospital psiquiátrico. Pero cuando sus síntomas ya fueron curados, lo dieron de alta y entonces él se alejaba, no sé, 100 metros y le empezaron unas náuseas horribles, ¿no? Entonces tenían que regresarlo al hospital, lo restablecían y cuando ya estaba bien, se iba del hospital, se alejaba y empezaba otra vez con las náuseas. Entonces se dieron cuenta de que no se podía ir y optaron por emplearlo, digamos, como jardinero, ¿no?
También escribe excelencia el documento, en muchos casos fue Oliver Sacks. Sí, él sí no lo he leído, pero sí tiene un libro muy famoso que se llama La mujer que confundió a su marido con un sombrero, algo así, ¿no? Pero sí, exacto. Es mucha la literatura, y la literatura, la ventaja es que sí nos permite entrar a conocer un poquito la historia de que está detrás de ese diagnóstico, pues, ¿no? Que es tan frío. Bueno, entonces, ya para cerrar, a mí me parece que el tema de la Castañeda es pretexto para pensar muchísimas cosas, ¿no? Vale mucho la pena estudiarlo, les digo, como un periodo histórico. Eh, eso no sabía. En el chat Karino nos comenta que el libro de Sachs fue llevado al cine en la película Despertares, ¿no? Donde sale Robin Williams. Robin Williams también es interesante porque saben que él me parece que se suicidó, ¿no? Por un tema depresivo, algo así. Eh, bueno, entonces me parece que la Castañeda es pretexto para hablar de una historia de México que vaya de la mano con la salud mental. Eh, Generalmente no, no tomamos el tema del desarrollo de la salud mental como parte de la historia de México, sino aislada, ¿no? Como con un camino independiente. Pero sí sería bien interesante en general el tema de la salud mental, la salud mental de gobernantes, por ejemplo. Hay estudios que se hicieron en Estados Unidos sobre Díaz Ordaz, justamente, y donde hablaban de la estructura paranoide de su personalidad, ¿no? Sabemos, ¿no? Desde Hitler que las estructuras paranoides en el poder destruyen, ¿no? Aplastan lo que ellos consideran peligroso porque están convencidos de eso, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo nada más en el periodo de Díaz Ordaz se pulverizó la Castañeda y se atentó contra los estudiantes, ¿no? Bueno, en general contra la sociedad, porque para ese momento del 2 de octubre ya no era un movimiento estudiantil, ya era un movimiento social. Entonces, bueno, sí vale la pena mucho incluir esto. Ustedes saben que a Fox se le diagnosticó en el Vaticano por un equipo de psiquiatras trastorno narcisista y trastorno histriónico de la personalidad en 2008, ¿no? Si hubiera sido antes, pues hubiéramos entendido más cosas, pues, ¿no? Pero es vital hablar de historia y tener como ahí de referente el tema de la salud mental. El papel del encierro penal y de salud como sostén del progreso. Alguna de las autoras, de las investigadoras, decía que, que los, los, este, los espacios como los manicomios, las cárceles, lejos de ir en contra de la sociedad moderna que los alberga, más bien, lejos de ir en contra, favorecen el desarrollo, es decir, son creados para sostener el progreso, el llamado progreso de, de esa sociedad, ¿no? Que se desarrolla a partir de encerrarlos, de enclaustrarlos y de darles solo el papel o el nombre o el rol que la sociedad les quiere otorgar. Entonces me parece que este tema del encierro, que sí, como les decía, la psiquiatría estaba generándose, obviamente el tema de derechos humanos pues no estaba desarrollado, pero, y es claro, pues, ¿no? Todo como ¿cómo llamarlo? Como la negligencia que hubo ahí con los malos tratos que había contra los internos, esto del juicio, la clasificación, los castigos, eh, darles ahí como de comer lo que se pudiera, eh, y bueno, sigue siendo así como una posición de superior, del que arriba, el que ayuda desde arriba como superior al que está mal, ¿no? Y que si uno no lo ayuda, atenta con romper el orden. Con eso ya nos han asustado mucho en México, ¿no? Con que alguien puede acabar con el orden que supuestamente tenemos, como si hubiera algo, ¿no? que proteger.
la judicialización o patologización de lo humano. De esto habló recientemente en 2015 o 2016 en un artículo en El País, no me acuerdo en dónde, el doctor Brownstein, donde hablaba de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Y esta tendencia que existe a querer como diagnosticar como adicción o dependencia el uso de internet o al celular, cuando más bien, por lo menos desde psicología, nuestra responsabilidad es escuchar qué es lo que sucede para que dispositivos sean de uso tan, pues, tan socorrido ahora, ¿no? Y desde la teoría, pues podemos hacernos una idea, ¿no? Platicaba, mi asesor de tesis es sociólogo, entonces, como yo estudié este tema, como de la adicción a Facebook en adolescentes, en algún momento debatíamos un poquito porque decíamos, ¿qué fue primero? ¿La descomposición familiar para que cayéramos en la adicción al Internet y a los dispositivos? ¿O la adicción al Internet y los dispositivos derivó en la descomposición familiar? Obviamente, yo como clínico lo que le decía es que me parecía que era la primera opción, ¿no? Que los afectos, la fragilidad de yo deriva en un uso adictivo. Y él como sociólogo me decía que es al revés, ¿no? Que el uso adictivo ha derivado en la variación. Pero pues hay mucho campo para estudiar, para comprender mucho más que proponer diagnósticos, porque hay gente que ya desde los 80s quería establecer diagnósticos oficiales para las adicciones no químicas, la llamaban, ¿no? El juego lúdico, las apuestas, bueno, y todavía no, ni siquiera estaba internet, pero hay quien quiere empezar, hay quien se lamentó de que la adicción a internet no apareciera en DSM-5. Los que apostamos más a la escucha, agradecemos haber tenido otros 10 años, quizás 8, para intentar entender por qué esta red es tan atractiva, ¿no? Y tan adictiva. Y bueno, también sobre la búsqueda del ser, lo que se escucha más allá de lo que se ve. Cuando Carvajal nos hablaba de este esfuerzo de construir una historia de las mujeres, esto se construía a partir de lo que se ve, de lo que observaban, ¿no? Su comportamiento es así, su discurso es así, y no tanto concentrarnos en lo que se escucha. Este comportamiento que es así, ¿qué sentido tiene para el sujeto que lo está llevando a cabo? Aunque él no conozca el sentido. Esto que está diciendo, ¿qué sentido tiene para él en el contexto de quién es, en el contexto de su historia, en el contexto de lo que cree de sí? Que eso es lo que hacemos en nuestro campo. Nosotros por eso no hacemos, es decir, en un equipo interdisciplinario difícilmente nos piden un diagnóstico a nosotros, se lo piden al psiquiatra, porque nuestra labor es mucho más de escucha. ¿Qué sentido tiene no para mí? ¿Qué sentido tiene para el otro? Si una chica dice, es que mi novio me hizo un pancho, es que yo me pongo muy mal cada vez que mi novio me hace un pancho. Nosotros tenemos que intentar entender qué es pancho, qué quiere decir pancho en el contexto de ella, de su historia, de sus ideas, de sus emociones, que también ahorita que lo pienso también es, ¿por qué se llama Pancho, no? Que es un nombre como muy, muy cariñoso para los franciscos aquí. ¿Cómo se le habrá puesto Pancho? Eso tratamos de hacer, ¿no? Por eso nosotros trabajamos con el discurso. Y bueno, Juan José, Juan José, hay una pregunta que quiere participar Alejandra. Adelante, sí, muchas gracias. Alejandra Zárate. No, me equivoqué, es que estaba escribiendo y se me fue por error alzar la manita. Disculpe. No te preocupes y gracias por andar por acá, Ale. Sí, gracias. Me parece que estos son temas que con Boca seguramente a ustedes se les ocurrirán muchos otros.
Pero yo creo que por eso es bien importante acercarnos a la Castañeda, ¿no? Acercarnos a todas las investigaciones que se han hecho. Hay un texto que yo no lo conozco, pero se llama algo así como La higiene de la salud mental, que es como una historia de la psiquiatría en México durante el primer periodo, a principios del siglo XX. Eh, porque es bien importante, ¿dónde quedaron ellos? Ya no sabemos, ¿no? Según entiendo, si uno va a donde estaba la Castañeda, ya no hay nada que nos avise que ahí estuvo. Pero sí hay manera de darle voz, ¿no? Y de escuchar. Y bueno, pues básicamente eso es lo que quería platicarles. Como han visto, pues es algo como muy introductorio, porque no soy conocedor del tema. Estoy en esa fase inicial de fascinarme, porque eso dicen los investigadores. Es impresionante cómo cuando uno se acerca a la Castañeda, el tema nos atrapa. Y bueno, me parece que hay que hay que escucharlo, ¿no? Que hay que investigar sobre él. Pues entonces, nada, no sé si alguien quiera ahora sí comentar algo o platicar. Les voy a poner ahí en el chat un un documental que a mí me gusta mucho, sobre todo porque aparece este psicoanalista del que les hablo, que se llama Antonio Carvajal o Alejandro Carvajal, no me acuerdo, sobre la Castañeda. Y ahí si ustedes googlean a todos los investigadores que aparecen ahí, aparecen sus investigaciones, ya las encuentran, ¿no? Que vale mucho la pena. Y obviamente también trataba esto de ser como una especie de reconocimiento también a los psiquiatras que participaron con nosotros, porque no es sencillo que psiquiatras se abran espacio para platicar con la psicología. Y ellos desde lo que se invitaron, pues accedieron, prepararon su tema y bueno, pues aquí estuvieron con nosotros, ¿no? Entonces, pues nada, no sé si hay algo. Yo. Ale. Ahora sí quiero mencionar algo. Sí, Había escrito que aquí en Oaxaca, en el anexo psiquiátrico de Tanibet, se hizo un trabajo muy importante donde los anexados escribieron sus anécdotas a su manera, ¿no? A su manera de lo que tiene cada uno, su trastorno, lo que lleva a su vivencia de cómo llegaron ahí. Escribieron su anécdota, dibujaron su propia anécdota y escribieron poemas. Y ha sido uno de los primeros trabajos que se realiza a nivel psiquiátrico con los pacientes para plasmar, ¿no? Para plasmar en sí lo que ellos tienen en mente, en lo que ellos se me fue el nombre de la biblioteca que está a un costado de Santo Domingo. Ahí pueden consultar y encontrar estos ejemplares que se regalaron, muy pocos. Yo tengo uno, pero a donde estoy no lo tengo, ¿no? A la mano. Y sería importante como leer, ¿no? Lo propio de que nuestros propios pacientes psiquiátricos puedan escribir o podamos más que nada ahondar en este tema, pero sobre todo en nuestra propia hizo digamos, la premier de estos ejemplares fue en el 2009, donde se hizo este libro, ¿no? Y es muy completo y también creo que se llevó a un museo de la Ciudad de México, pero sería importante como ver la historia de lo que es el anexo psiquiátrico de acá, del Estado. Sí, sin duda, tienes toda la razón, Ale. Y es bueno saber, o sea, de estos proyectos y hacer ruido con ellos, porque sí son espacios de escucha. En alguna ocasión, en algunas jornadas del psiquiátrico, también cuando era director el doctor Roque, me acuerdo que habló de una exposición pictórica, ¿no? Con cuadros realizados por pacientes de Cruz del Sur, que también
alguna de las investigadoras y también Ángel Morales hablaba en algún artículo sobre que a veces esta idea como muy hollywoodense de que el loco es fascinante, no generalmente se lleva a la realidad, ¿no? O sea, no todos son grandes pintores, no todos son grandes escritores, pero todos tienen algo que decir y lo que sí es bien interesante es que muchos de los grandes genios de la historia se les ha intentado como ya posterior como diagnosticar, ¿no? Como decir, este tenía características de esto, o uno los escucha y pues sí, se oye, ¿no? Que gracias al arte pues quizás no se fueron de esta realidad, eh, pero sí, o sea, imagínate un proyecto como ese hecho acá, pues sí, sí, ojalá haya manera de escanear el documento que tienes o algo así. Estoy seguro que va a ser muy valioso para los que estamos acá. Gracias, Ale. Bueno, pues me voy a dar a la tarea de traerlo de la casa de mi mamá y pues verlo, tal vez lo veo un poquito más cerca pues en el DIF y pasarlo, ¿no? Y que puedan tomar como fotocopia y pues ahora sí que la gente sepa de este trabajo. Sí. Sí, todos los trabajos que se hagan para escuchar, para abrir espacios de escucha son bien valiosos. Muchas gracias, Ale. Es- Gracias. comenta Karino, traté de ir siguiendo ahí los comentarios. Básicamente, muchas gracias porque varios eran como precisiones o aclaraciones. El último que leo es, sería interesante indagar sobre el efecto Lucifer y el experimento de la cárcel de Stanford. Sí, no sé ni cuál es el efecto Lucifer ni el experimento de Stanford. Ahorita, hablando de experimentos, me acordé había un comercial de Coca que a mí me gustaba muchísimo. Era en un mundial. Yo calculo que debe haber sido en el de 2006, donde están como en un psiquiátrico porque están todos de, todos de blanco, y están viendo un partido de fútbol, ¿no? Entonces, el equipo, pues entiende que el equipo, no sé, supongamos que el psiquiátrico era de Alemania, Alemania mete un gol y entonces todos brincan, ¿no? ¡Hey! Y todos ahí los que están viendo, y entonces, pero hay uno que brinca y se rompe la camisa y empieza a mecerse los cabellos y así y todos los demás se lo quedan viendo y alguno le dice, tranquilo doctor, fue solo un gol, ¿no? Mostrando que quien se ponía más loco con un gol era el médico tratante que los internos. Esta paradoja me parece interesante, pues, ¿no? Porque, eh, sí, el experimento Zimbardo, me imagino, eh, donde tienen que representar, ¿no? A reos y a, y a, y a policías. eh, y sí, el tema del abuso del poder, a mí me interesa mucho el voyeurismo de quien observaba cómo se destruían ahí. Eh, pero bueno, este tema de como de la frontera entre o qué te da autoridad para decirle a otro que está loco, es bien interesante, ¿no? Si, no sé, si los que estamos en el área de salud mental nos quitan el título, no sé de qué lado quedaríamos. Eso nos protege aparentemente, pero, pero bueno, entonces sí, vale mucho la pena esto y ha de ser impactante ver, ¿no? Este trabajo del que hablaba Ale. ¿Alguien más? No sé si quieran compartir algo. Licenciado, Lick, buenas. Qué gusto. buenas noches. Si me permite, creo que es un tema muy interesante, un tema histórico que ha sido abordado, como usted lo viene mencionando, desde muchos enfoques, ¿no? La cuestión de la psiquiatría, la cuestión social, la cuestión de poder, ¿no? Creo que las instituciones, todas las instituciones son como fundamentadas en el poder y el control, ¿no? Hospitales, cárceles, asilos psiquiátricos, ¿no? En particular.
Pero fíjense, regresando al tema de la Castañeda, que ciertamente es algo, pues, muy, muy interesante. Eh, lo que señala, lo que menciona usted al principio de Rivadeneira, ¿no? Creo que el enfoque inicial ese era, y por ahí no recuerdo bien, no tengo, lo leí, pero no recuerdo, no tengo presente ahorita el autor, la fuente. Tuvieron muy buenos resultados cuando las personas se dedicaban a sembrar, a estar en contacto con la tierra, lo que usted mencionaba así como la terapia dulce, ¿no? Pero bueno, luego ya no fue posible sostener eso y ya empezó pues la otra práctica, la que mencionaba, ¿no? De lo que las camisas de fuerza y todo eso que conocemos, ¿no? Y, y esto nos lleva ahorita a lo que decía sobre los diagnósticos y eso. Bueno, yo desde mi punto de vista de psicología, pues no hacemos diagnóstico, no hacemos una evaluación, y estamos continuamente, como usted lo dijo, es una evaluación dinámica, está en cambio, está en interacción continuamente. Y creo que ese es uno de los puntos que se criticaron mucho y hubo, pues, sobre todo en los 60, 70, mucho movimiento de la psiquiatría, ¿no? Y hay un estudio de Eysenck muy interesante que, siendo el profesor de posgrado, aún que se parece a la novela que usted mencionó, pero nada más que él, sabiendo estos antecedentes, todo eso que sí, ciertamente ya se observaba, a su grupo les dijo, bueno, fueron con un notario para decir que hiciera, bueno, que diera fe de que todos esos alumnos estaban totalmente sanos, bueno, sus diagnósticos, que eran estudiantes y que iban a hacer un estudio. Y entonces los mandó a diferentes, era un grupo pequeño, ¿no? De posgrado, a 2 o 3 hospitales psiquiátricos en Inglaterra, y les dijo, nada más van a decir una mentira, que es que me siento mal. Todo lo demás van a decir la verdad. Bueno, pues dijeron, me siento, así fueron, y todos entraron a los psiquiátricos y ocurrió lo que usted mencionó, después ya no podían salir. Pero bueno, ya Eisen llegó con todo lo que había hecho y con el notario y todo, y ya los pudieron sacar, ¿no? Y estando yo trabajando en la UNAM con el maestro Emilio Rives, él mencionaba que la institución psiquiátrica como poder social es tremenda, ¿no? Y que había una alumna en psicología, pues de una familia pues digamos, recursos elevados, ¿no? De un nivel social, económico elevado, y sus papás no querían que estudiara psicología, o algo así. En fin, había una situación que la llevaron a un hospital psiquiátrico porque decían que algo tenía esa jovencita, una muchacha, y la internaron y ya no podía salir. Y fue él como era el coordinador de la carrera de psicología en Iztacala, pues a dar fe y a todo, a poderla sacar. Porque pues ya una vez institucionalizada, pues se empieza a generar todo un síndrome, ¿no? De institucionalización en todas estas instituciones de poder, ¿no? Entonces, sí es muy delicado lo que usted dijo, y el diagnóstico, pues tiene el nivel psiquiátrico, pues implicaciones muy fuertes, ¿no? Y Eso se da muy pues el seguido. tema que ha tocado es muy interesante, creo que en particular la Castañeda, pues desde su Se pelean. edificación Madre. arquitectónica es impactante, ¿no? Las fotos que nos mostró y el proyecto en sí fue históricamente, más allá de todas las historias y leyendas que haya, está muy, ¿El hombre debe decir aquí? muy importante, ¿no? Creo que me parece que en los 60 se derivaron a lo que se llaman las tales campestres, ¿no? Algo así que sacaron a varios hacia Puebla, hacia
Estado de Hidalgo, y bueno, la Cruz del Sur es también de ese modelo, ¿no? Pues muchas felicidades y muchas gracias, licenciado. Sí, gracias, Lick. Sí, o sea, el tema del psiquiátrico, de esto como que ha tenido decían ahí en algún momento que había mucho, ¿cómo le llamaba? Como reingreso, porque al final llegaban personas que no tampoco tenían dónde vivir y llegaban y estaban en la Castañeda. Y se les empezó a abrir la puerta, pues no se les podía decir que no. Entonces, finalmente terminaban cumpliendo el hospital otras funciones, más de albergue, como lo llamaban. Y también, pues, obviamente el manejo era brutal, ¿no? No sé cuánto, había un límite, como en casi todos los psiquiátricos, había un límite de internos, un estimado. Chayito, un favor, apaga su micro. Había como un presupuestado, un límite de internos y generalmente se rebasaba, ¿no? Por bastante. Entonces, también eso implica en el presupuesto, en los espacios. Ahí en la Castañeda cuentan que hubo un momento en que en algún pabellón de hombres optaron por sacar las camas porque quitaban espacio, ya no cabían, eran tantos hombres que se sacaban para que cupieran ellos, ¿no? Pero sí es un tema esto de irlo pensando. Tampoco creo que sí es un tema delicado porque también uno puede caer en ponerse en contra de los proyectos de hospital psiquiátrico, y me parece que hay que revisarlos mucho, así como decía, estas estrategias de tipo granja. No sé quién de los doctores nos explicaba un poquito que ese era el enfoque, pues, ¿no? Cultivar, tener un área como de aprender oficios, vaya, como la idea real de reinserción social, pero también preguntarnos qué tan dispuesta está esa sociedad que los expulsó a abrirles las puertas, ¿no? Sí, gracias, Lick, muchas gracias. Ale, vi que levantaste la mano otra vez. Sí, retomando lo que decía el doctor Guillermo, ¿no? Que acá también en Cruz del Sur creo que estaba ese propósito en hacer granjas, toda la parte de lo que ahora es Ciudad Judicial, ese era como el propósito, ¿no? De que las personas que ocupan el espacio de Cruz del Sur pudieran ellos ejercer una vida normal, pues cultivando, criando animales, pero pues lamentablemente pues no se logró, ¿no? A este punto. Y otro punto muy curioso, antes de que empezara la pandemia, Ay, se quedó en suspenso en lo bueno. Ale, se congeló pero tu imagen. en el momento de ejercer ya el servicio social, estuvo 2 meses como servidora social en un lugar y de repente le llegan una notificación que no puede ejercer el servicio social ni la carrera porque durante la carrera tuvo un episodio, decía esta chica, de crisis como depresiva, su amiga, entonces le cancelan, ¿no? Toda esta parte y la se queda como más impactada en decir, bueno, ejercí toda la carrera, hice toda la carrera, pero sí tuve cierta situación psiquiátrica, pero nunca me detuvieron a decir, mejor ve a otra carrera, ¿no? Entonces sí es como muy importante el hecho de diagnosticar o de encasillar un diagnóstico, si es como muy tomarlo de las pincitas o tomar como mucha medida cauteloria, ¿no? De este tipo de situaciones. ¿Ya no tuvimos qué perfil que estudió la chica en esa? Psicología. Hizo la carrera de psicología en una de las universidades reconocidas de acá, y sí estaba como muy impresionada su amiga, la familia de esta chica, porque
toda la carrera la ejerció, la hizo, y ya a los 2 meses de servicio, pues le dijeron que ya no podía ejercerla ni seguir con el servicio porque durante la carrera sí tuvo un tratamiento psiquiátrico. Entonces, pues sí es algo también como de ver, ¿no? Y de otra vez de reflexionar esta parte, ¿no? En la parte de la psiquiatría. Sí, 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 o sea, sí es interesante de entrada más porque es en nuestro campo, o sea, bueno, por lo menos yo sí estoy convencido de que quienes nos interesamos en temas de salud mental, algo tenemos ahí como para resolver, todos, ¿no? Pues, pero en nuestro campo tenemos algo y obviamente el proceso terapéutico nos ayuda mucho a ponerlo en su lugar. Hubo un experimento en México, ahorita me acordaba de ¿cómo llamarlo? Como un seminario de hombres que querían ser curas, encabezado por un italiano, y este italiano optó por introducir en los 60, me parece que fue, psicoanálisis con ellos, ¿no? Hacían psicoanálisis grupales, y varios de ellos como que ponían ahí su vocación en la mesa con los analistas, y varios pues descubrían mucho cuál era el fondo de la elección, ¿no? El proceso terapéutico durante la formación, en teoría, pues nos, es ese trabajo, ¿no? El que hacemos, poner en juego nuestra decisión, nuestra elección, nuestro plan de por qué queremos trabajar en esto, y por eso es tan valioso. Y esto es un ejemplo de cómo el diagnóstico sí es como una sentencia, o sea, sí pareciera que ella no se lo va a poder quitar de encima. Y también es interesante lo que comenta el doctor Sass y esto que veíamos del porfiriato, donde la autoridad es quien decide en términos de salud. El Tomás Sass, cuando habla de su teología de la medicina, decía que la medicina está puesta al servicio del Estado. El Estado dice, ¿no? Este tipo de ciudadanos quiero, lo que se salga de eso, uso la medicina para decirle, está enfermo, y uso el derecho y las leyes para decirle, es un delincuente. Entonces, también el tema de la independencia, que conforme la profesionalización avanza, me imagino que sí va desarrollándose, donde las autoridades en salud tengan conceptos de salud, ¿no? Y no conceptos de otros campos. Pero sí, y es bastante, incluso yo creo que fácil podría haber ahí tramitado algún tema de discriminación, por ejemplo, porque eh, son derechos, el trabajo es un derecho. Entonces, pues, me imagino que argumentaron un diagnóstico, a menos que, sobre todo, pues si ella se formó y llevó un proceso, un tratamiento, no sé. Pero es que sí, oye, Ale, ¿qué casos interesantes traes? Bueno, pues no sé si alguien tenga algo más que compartir. En general creo que el internet ya nos está fallando a todos. Pero bueno, si no, pues agradecerles muchísimo que se hayan dado un... Licenciado Juan José. Adelante, Perdón. Lick. Sí, no, nada más, así como en ese contexto, ahorita me acordé de dos películas que precisamente se enfocan en esto, bueno, ya viejitas, ¿no? Atrapado sin salida, de Jack Nicholson, y María de mi corazón, con María Rojo. Esas dos películas, una la mexicana y una de Estados Unidos, y esa de Atrapado sin salida muestra un poquito, pero bueno, de otro rubro, lo que mencionaba de un partido. Aquí era de béisbol, desde luego, porque era en Estados Unidos, ¿no? Pero está interesante. Son interesantes las dos, nada más. Gracias. Sí, muchas gracias. Y sí, el tema del cine también, ¿no? Ha tocado mucho este asunto del manicomio y el hospital psiquiátrico, entonces sí vale mucho la pena. Fíjate que Adelante.
cuando yo era estudiante, y eso fue hace 35 años, era la única opción que tenías para poder tener una idea de lo que era la práctica profesional, pues ir al cine. Un maestro que yo siempre he admirado, respetado y quiero mucho hasta la fecha, Armando Pinto Villatoro, me decía, es que si tú ves que una clase no te gusta y no está buena, vete al cine. Así, esa era la solución. Entonces había días, y en aquella época las películas pasaban solo una película de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, y tú sabes muy bien que mi historia es el cine, entonces, pues había días que es en serio, días que me veía de 4 a 5 películas, ¿no? Y ahorita que dice el psicólogo, María de mi corazón es una película prohibida, es una película experimental de la Universidad Veracruzana, prohibida por el gobierno, no se exhibió, porque era una crítica hacia la psiquiatría tradicional, ¿sí? Entonces, y te ponen un caso muy normal de Héctor Bonilla y María Rojo, y que a cualquiera, pero es que así como pasa ahí, digo, de verdad que a cualquiera le podía haber pasado. Entonces lo pintan muy fuerte, muy fuerte. Y se estrenó en Oaxaca cuando se hace el Centro Cultural Flores Magón, el del ISSSTE, en el andador turístico. Ahora está, me parece que el mayordomo, ¿sí? Pero ahí era el Centro Cultural del ISSSTE. Y cuando lo inauguran, se inaugura exactamente, para que veas de qué nivel, con qué ganas venían, se inaugura poniendo esta película, María de mi corazón, y todavía para retar más, la exhiben en la calle, con un proyector en una pared, de la pared de esta, ahí en el andado turístico, y entonces, pues la gente se quedó viendo y era un reto, porque todavía no estaba permitida ver la película. Sí, ahora ya la pasan, creo que a cada rato, pero ya es diferente. Pero hace 35 años no era una película aceptada. Y ellos se retaron y exhibieron la película, y fue que ahí la conocí y me gustó muchísimo, porque realmente era una crítica seria y severa hacia la psiquiatría tradicional, la que estaba agarrada de la mano con el poder, ¿sí? Que es lo que siempre se ha hablado. ¿Sí? Digo, nada más es un breviario cultural. No, y bien valioso, muchas gracias. De hecho, María Rojo igual por Rojo Amanecer, ¿no? Esa igual estuvo, o sea, sí, cuando dijo el link Guillermo María Rojo, dije vale la pena ahí buscarla porque eran como de estos experimentos, hoy incluso, no sé qué tantas reservas tendrían, pero sí, vale la pena, ¿no? Los que no la conocemos, pues sí, la vamos a buscar. Y ahorita se me ocurre que sí tenemos que hacer algo sobre cine también, ¿no? Que, que es bien importante. Ojalá hubiera Hacer más. análisis de cine, sí. Sí, sí, sí. Eh, se intenta. Yo recuerdo que tú dedicabas un día a la semana a películas, Sí. pero la condición era que fuera una película que tuviera que ver con el temario, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí es como dices, recuerdo ahí haber visto algunas que incluso he vuelto a ver, como, pues, a ver ahora si le entiendo, porque a veces no. Pero sí, yo creo que vale mucho la pena y bueno, ahí está el cine y el cine ha tocado mucho también el tema de la locura, el poder, la ética. Hay otra película de la esposa de bueno, ex esposa de ¿cómo se llama? Ella, muy guapa ella, que se llama El Desaparecido, algo así, o es sobre un niño, hijo de ella, que se lo cambian y como cuando El se lo sustituto, regresan, creo. ¿no? El sustituto, igual también es todo un rollo ahí se habla sobre la psiquiatría tradicional de aquella época, que también servía al poder, ¿no? Y era terrible ver cómo la sometieron y la castigaron, porque decían que estaba loca, y cuando un psiquiatra antes decía que tú estabas loco, pues tenías que hacerle caso. ¿Sí? Sí, exacto. Esto también, fíjense que me interesó como de este papel, no de reconocimiento que tenía el psiquiatra en la Castañeda, a después el poder que asume, obviamente explicado desde las investigaciones como desde que el poder se da cuenta de que ahí hay un arma implacable, que no es
tan coercitiva que aboga o sea, te lastimamos, pero es por tu bien, pues obviamente empieza a ser más popular y más reconocido. Pero sí, por eso es bien valioso que psiquiatras, aquí pues en estas jornadas tuvimos a 2 exdirectores y a una psiquiatra que es directora de un centro de internamiento también. Entonces, si algo tienen esa experiencia, han estado ahí en el campo y yo, a mí por lo menos sí me gustó muchísimo escuchar esto de la importancia que tiene para ellos la escucha, ¿no? Sí, del otro. pero la ventaja de ellos es que están formados ya en la nueva psiquiatría, no en el antiguo concepto, ¿no? Entonces, porque antes era como deshacerse de la gente que no servía, ¿sí? Tenerla recluida, guardarla, era el concepto de un paciente psiquiátrico, ¿sí? Y ahora no, ahora es exactamente al revés. Es más, en paz descanse el doctor Rogelio Anaya Burgueño, que es el que hizo grandes cambios en el Hospital Psiquiátrico Granja Cruz del Sur, de aquí de Oaxaca. Él trajo de alguna forma, hasta donde yo entendía, el concepto nuevo de la psiquiatría, que nos permitió a los psicólogos ya empezar a trabajar bien directamente con la familia del paciente psiquiátrico. ¿Sí? De eso yo me acuerdo, digo, salvo que yo esté equivocado, pero digo, yo me acuerdo que esa era la intención y así fue como yo supe que ya podías empezar a trabajar entre el psiquiatra y el psicólogo con la familia. De hecho, a nosotros nos tocaba a los psicólogos trabajar con las familias de los pacientes psiquiátricos y el rollo era para que se efectuara el más mínimo cambio en la dinámica familiar, porque con ese mínimo cambio automáticamente ya no llegaba a las mismas condiciones familiares el paciente y entonces había un porcentaje muy elevado de que ya no volviera a regresar como paciente. Esa era la idea. Sí. Sí, pues qué padre, o sea, conocer, por ejemplo, esto, ¿no? De nuestra institución, a que aparte es bien importante porque concentra pacientes de varios estados, ¿no? Entonces es importante, ha perdido espacio, como nos contaba el doctor Bustillos, pero ahí sigue también, ¿no? Y vale la pena también saber cómo ha estado. Creo que el psiquiátrico hace sus jornadas, no sé si anuales, no sé si las seguirá haciendo, Anuales, sí. pero sí vale la pena darse la vuelta también por ahí. Si algo quieres, Aris Ramírez Gómez está muy relacionado con ellos. Sí, se me ha voy a buscar, y aparte conductista, entonces sí vale mucho la pena invitarlo. Sí, vale la pena. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas y todos por estos 4 días de trabajo. Y bueno, les comentaba que por temas electorales, todas las constancias de esta jornada y de la anterior, para quienes hayan estado, se van a enviar al chat pasando las elecciones y les vamos avisando. Si no tiene inconveniente, hay 2 tipos de eventos que armamos. Una son las jornadas, que son como se le pide a los ponentes que sea un conocimiento, una transmisión muy académica, muy pensada para profesionales. Digo, puede entrar quien guste, pero el nivel que se pide a los ponentes es alto, del campo, muy especializado, pues, ¿no? Y el otro tipo de evento que hacemos son unos encuentros reflexivos que se llaman crecimientos. Eso sí es para público en general y ahí buscamos encontrar a personas de diversos perfiles que hablen de temas, ¿no? Desde su visión personal, desde su experiencia y si gustan, desde su ejercicio profesional, ¿no? Nuestra primera mesa fue sobre humanismo. Ahí tuvimos a un licenciado en letras, una psicóloga que es pedagoga alternativa y a un psicólogo, ¿no? Recién tuvimos la semana pasada pedagogía para la vida, estuvo una doctora, un pintor y un pedagogo de formación. Entonces el encuentro se pone padre porque pues nos platican lo que ellos tienen que decir y vamos ahí construyendo. Entonces ya tenemos planeada más bien la próxima, que es para el 16 de junio. El tema va a ser el sentido de la justicia. Entonces, si no tienen inconveniente, voy a mandarles ahí la invitación al chat.
La próxima semana hay una clase de yoga también, por si quieren. Les mando la invitación y bueno, todas estas constancias durante el periodo electoral pues se van a enviar ya pasando las elecciones para que no haya problemas, ¿no? Bueno, pues nada, entonces muchísimas gracias por acompañarnos en otra jornada y estamos en comunicación. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.